Bueno, doctor Duque, cuando usted me diga, iniciamos. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Muy complacido de estar con ustedes. Difícil un 15 de diciembre para cerrar con un tema que es bastante interesante. Espero poder hacer un resumen de los aspectos más importantes de la enfermedad cerebrovascular con base en la visión más actual posible de los aspectos fisiopatológicos, de diagnóstico y de tratamiento. Y si nos queda un tiempo al final, revisaremos un poco de las recomendaciones específicas en cuanto al peso de las situaciones o de los exámenes y de los tratamientos que hacemos respecto a la enfermedad cerebrovascular. Entonces, el término que comúnmente se cuenta para hacer referencia a la enfermedad es el ataque cerebrovascular, que lo conocen muy bien como una ACV. Y esto pues básicamente lo que nos indica es que hay primero un déficit que es focal y ese es el primer término que quiero que les quede claro. Más adelante vamos a ver que no existe un ACV global porque los mecanismos fisiopatológicos son diferentes. Entonces aquí lo que tenemos es por supuesto que la alteración va a ser focal. Lo segundo es que es por supuesto secundario o los síntomas que van a presentar a un daño del sistema nervioso central. Más adelante vamos a ver la relación que existe con la retina y cómo hay una obstrucción de la arteria central de la retina. No es una patología oftalmológica, sino que evidentemente es un ataque cerebrovascular. Y por supuesto, para dejar claridad respecto a cuál es otro de los puntos importantes, es que la causa de este déficit focal que produce o que se produce a partir de un daño del sistema nervioso central es por una causa vascular. En ese orden de ideas podemos tener en cuenta que podemos presentar infartos, hemorragia intracerebral o una hemorragia suraminoidea como las características más importantes. Este infarto puede ser, por supuesto, arterial o venoso, como veremos más adelante. Es muy importante tener en cuenta que la carga que hay con los pacientes con enfermedad cerebrovascular es muy, muy alta. Hasta el 31% de los pacientes mueren dentro de los primeros 6 meses de ocurrido el ACV. Y de los que han vivido después de esos 6 meses, 31% va a requerir asistencia completa, es decir, que va a quedar con una discapacidad muy evidente, lo cual por supuesto ustedes ya tienen en mente que muchos de estos pacientes necesitan que haya algunos programas de asistencia. En el hospital, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer ese acompañamiento, lo cual es una de las cosas muy importantes que podemos ofrecer a nuestra comunidad. 20% necesita alguna ayuda para caminar, ya sea de otra persona, de una ortesis o de un bastón. 16%, que no es una cifra para nada despreciable, con discapacidad catastrófica, tienen que pasar a asilos. Pero más importante es que dentro de esos 6 meses, hasta el 71% de los pacientes presentan algún grado de discapacidad laboral. Esto pues evidentemente nos presenta un panorama que obligatoriamente le hace a uno pensar que la educación en todos los actores de salud que tengan que ver con el ataque cerebrovascular debería ser así como se hace un curso para dolor, como el cuidado geriátrico, como de la violencia sexual y todo esto. Por supuesto, pienso que con el tiempo más cercano que tarde, este va a ser una necesidad de tener estos conocimientos y tener que hacer certificaciones. Por supuesto, para nosotros los neurólogos, con frecuencia nos certificamos en la escala de NIHS, que como vamos a ver más adelante, aunque pareciera ser una cosa muy sencilla, no siempre lo es. Pero bueno, en primera medida quiero decirles que el panorama de la enfermedad cerebrovascular es muy, muy importante. Y fíjense además, si esto a los 6 meses, veamos a corto tiempo qué ocurre en las 2 primeras semanas. Entre el 70 y el 85% van a quedar con un déficit motor severo, facio brachiocural.
70-80% van a tener déficit para caminar, hasta el 35% van a quedar con algún grado de afasia, 20% van a tener pérdida visual y ojo, casi la mitad, el 40% de los pacientes van a tener síntomas depresivos. Y es por eso que frecuentemente ustedes me escuchan hablar en el hospital que existe esta depresión vascular y porque una gran cantidad de pacientes desde el principio pasan a tratamientos con inhibidores de la recaptación de serotonina. Entre el 50 y el 85% de los pacientes presentan dependencia de esto en las 2 primeras semanas. En la medida que se implementan tratamientos específicos, particularmente con la trombolisis, que tenemos el programa muy bien montado en el hospital, generalmente estamos teniendo tiempos de egreso mucho más tempranos que estas 2 semanas que durante cierto periodo de tiempo eran una media de lo que demoraban los pacientes hospitalizados por una enfermedad cerebrovascular o por un ataque cerebrovascular. Pero aquí nuevamente podemos ver que no solamente a los 6 meses, sino que obviamente a los 2 meses, a las 2 semanas, perdón, el panorama de discapacidad es mucho más complicado de lo que uno pensaría en primera medida. Bueno, pero si nosotros hablamos que esta es una patología tan importante con unas circunstancias que producen disconfort, discapacidad en el paciente y problemas en la familia, veamos inicialmente qué características especiales tiene nuestro sistema nervioso central a diferencia del resto de órganos del cuerpo. Ustedes muchas veces me habrán escuchado hablar de decir que es que todo lo que está del cuello para abajo está básicamente para darle los requerimientos para el cerebro, oxígeno y glucosa. Entonces, lo primero que hay que decir es que en general la anaerobiosis en el sistema nervioso central es muy pobre y los requerimientos de oxígeno son permanentes, ¿sí? Tanto que es esto, el cerebro pesa solamente o es el 2% del peso corporal total, muy poco, pero consume el 15% del gasto cardíaco y el 20% de oxígeno corporal total, lo que indudablemente nos hace tener en cuenta que es la economía está hecha para que el cerebro pueda obtener estas demandas tan importantes. Entonces, es por eso que ustedes que hacen, que recientemente hayan tenido las capacitaciones de RCCP, estas van básicamente a permitir que estos requerimientos de oxígeno y glucosa puedan ser suplidos por medio de las maniobras que hacemos para poder salvar al paciente. Entonces, lo primero que hay que ver es que, bueno, el cerebro es súper dependiente de esto y es una obligación saber que, en general, lo primero que va a sufrir cuando no tenemos una estabilidad hemodinámica es el cerebro. Y como les había dicho, la anaerobiosis práctica, pues, aunque por supuesto uno tiene por el ciclo de Krebs algunas partes por donde producir energía, en términos generales, el cerebro tiene muy pocos minutos para tener una adecuada evolución cuando se queda sin oxígeno. Esto puede ser un periodo de 3 minutos y el daño que ocurre de ahí para allá puede ser irreversible. Y por supuesto, como les he mencionado de una manera tajante, las células del cerebro son predominantemente aeróbicas. Y entonces veamos qué es lo que les pasa a la mayoría de las células del sistema nervioso central cuando tienen baja perfusión cerebral. Entonces recordemos que la perfusión cerebral está alrededor de los 50 a 60 centímetros cúbicos por cada 100 gramos de tejido cerebral en un minuto. Entonces, ¿qué ocurre, cierto? Cuando tenemos alrededor de 35 centímetros cúbicos por 100 gramos de tejido por minuto de perfusión cerebral. Es decir, que estamos entre el 50 al 60% de los requerimientos. Entonces, ahí lo primero que va a haber es que va a haber una alteración en el metabolismo, no vamos a sintetizar proteínas viables y el cerebro empieza a buscar las fuentes alternativas, como les decía, por el lado del ciclo de Krebs, por lado de
el ácido láctico, pero en términos generales es muy ineficiente. Cuando pasamos a menos de 20 centímetros cúbicos por 100 gramos de tejido por minuto, que eso es más o menos entre el 30 y el 40% de la perfusión cerebral requerida, lo que vamos a hacer es que va a haber un compromiso en el neurópilo, lo que hace que la comunicación sináptica empiece a perderse en las neuronas que están en riesgo. Y finalmente, cuando tenemos un compromiso de menos del 20% de la perfusión cerebral que se recomienda, vamos a llevar a una muerte celular irreversible, lo que nos va a llevar, por supuesto, a mecanismos de apoptosis o de necrosis que, por supuesto, tendrán que llevan a un daño irreversible. Entonces, si ustedes ven, por supuesto, cuando hay una RCCP, todos va a ver para que no ocurra todo esto. Pero, por supuesto, cuando uno tiene en un paro cardiorrespiratorio, cuando no tiene una perfusión cerebral general, el daño va a ser peor. Entonces, por ahora hemos dicho que para la ACV es un daño focal. Entonces, solamente quiero mostrarles esto para que vean cómo es el proceso eh, con esta disminución de esa perfusión cerebral. Demos unos minutos para recordar la historia. 400 años antes de Cristo se escucha por primera vez la palabra de apoplejía, que fue mencionado en algunos textos de Hipócrates, pero solo hasta 1800 el doctor Cole vuelve y retoma la palabra apoplejía y empezamos a hablar de una manera mucho más científica aplicando el método de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Pero aquí le estoy hablando que pasaron 2200 años en que el estudio del ataque o de la enfermedad cerebrovascular estuvieron bastante pasados a un lado. Afortunadamente, en los últimos años hemos avanzado de una manera maravillosa y actualmente somos privilegiados en ver cómo el entendimiento de los mecanismos fisiopatológicos e incluso del tratamiento actual del ataque cerebrovascular, pues nos ha mostrado buenos réditos. Y lo primero que me quiero referir ahora desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico es en relación con el ataque isquémico transitorio. Entonces, digamos, desde 1950 empezaron a hablar que a veces tiene una alteración focal, ¿cierto? Por un daño en el sistema nervioso central por causa vascular que inicialmente dijeron que ocurría y desaparecía en el tiempo. Entonces, en el 1950 empezaron a hablar de una manera, digamos, bastante superficial, que esto era o no era en realidad una ACV. Por supuesto, ya en el 1970, la Organización Mundial de la Salud dice que hay un déficit motor, un déficit neurológico focal que no dura más allá de 24 horas. Y entonces va la primera crítica a lo que se hizo en esa época del 70, era que ¿por qué 24 horas? Si ya sabemos hoy día que uno puede tener un déficit focal que dure más de 24 horas, pero que no deja por ningún lado una secuela. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero ya mucho más reciente, en el 2009, las últimas referencias de lo que es este ataque isquémico transitorio nos dicen que es un déficit focal que puede ser. Y si alguien me escucha me contesta esta pregunta, le voy a dar una de las primeras ediciones del libro de demencias que sale en abril. Cuando hablamos de déficit neurológico focal, hacemos a referencia a qué partes. ¿Alguien puede contestarme eso? Si alguien me escucha. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ok, entonces les quiero preguntar, ¿cuáles son estos déficits focales? ¿De dónde? Entonces son tres. Uno, que sea en el sistema nervioso central. Y esto hace referencia
a los hemisferios cerebrales, al tallo cerebral, al cerebelo, a la médula espinal y, como les dije antes, a la retina. La idea con el tiempo es poder eh, diagnosticar pacientes con obstrucciones arteriales de la retina y vamos a manejarlos como una ACV porque quiero hacerle otra pregunta. Entonces, a ver, ¿alguien me dice por qué la obstrucción de la arteria central de la retina es una ACV y no una patología oftalmológica? ¿Alguien se acuerda de las capas del mesodermo, del ectodermo y del endodermo? ¿Qué relación tendrá la retina con el cerebro? La relación es que evidentemente la retina viene de las mismas capas germinales del cerebro, que es el ectodermo, y la vascularización que hay de la retina es obviamente muy similar, y por supuesto, los fenómenos fisiopatológicos que se relacionan con las obstrucciones de la arteria central de la retina son las mismas que ocurren cuando hay isquemia o en médula o en tallo, o en cerebelo, o en hemisferios cerebrales. Es por eso que hoy vamos a decir que el accidente isquémico transitorio es un déficit neurológico focal que se manifiesta por daño en los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, el cerebelo, la médula espinal o la retina, que es transitorio. Pero este transitorio ya no lo vamos a poner tajantemente con 24 horas porque ya, como les dije, sabemos que uno puede tener hasta 36 o 48 horas con déficit focal que no dejen lesión permanente en el sistema nervioso central. ¿Y a alguien se le ocurre por qué pasa eso? Bueno, entonces eso ocurre es porque, como más adelante vamos a ver, cuando ustedes tienen la obstrucción en una arteria, ustedes van a tener un área que baja a menos del 20% de la perfusión y esa se muere, que es el área de isquemia. Pero van a tener un área de penumbra y a veces en los ITs ustedes pueden estar, por ejemplo, entre el 55 y el 60% de perfusión cerebral y el cerebro, pues evidentemente entra en esa dificultad o en esa alteración de síntesis de proteínas, produce la clínica, pero se defiende. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros sabemos que primero un IT puede durar más de 24 horas. Y además, como vamos a ver más adelante, ustedes pueden tener un déficit focal transitorio de 10 minutos que, cuando lo vamos a ver después en la resonancia, deja un ACV estimado. Entonces, lo del tiempo no necesariamente vamos a decir que es 24 horas, pero lo que sí tenemos que tajantemente decir es que la IT nunca deja una lesión focal en el cerebro porque se revierte tanto clínica como radiológicamente. Y es muy importante ahora que, de acuerdo a las guías de manejo y del entendimiento de la enfermedad cerebrovascular, tengamos algunas herramientas diagnósticas para la enfermedad cerebrovascular o para el ataque cerebrovascular. Y la primera que nos va a llamar la atención en este orden de ideas, y por supuesto que es lo que manda sobre las buenas prácticas que hacemos los clínicos, pues evidentemente es la clínica. Y para tener la clínica, pues tenemos que tener una muy buena historia, un muy buen examen médico, un muy buen examen neurológico y un entendimiento claro de la semiología. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cada vez que ustedes piensen en un déficit neurológico, focal, por un daño en el sistema nervioso, que es de etiología vascular, deben tener en la idea que pueden haber otros procesos que no son vasculares que pueden generar síntomas similares. Entonces, cuando llegue eso, uno se pregunta, ¿este cuadro clínico será o no será por un proceso vascular? Uno. Y si no es, ¿qué podrá ser? ¿Alguien me cuenta qué cosas se comportan como un ACV-like o qué es, o que no, o que son los que llamamos frecuentemente los mimics?
o los que simulan un ataque cerebrovascular? Dígame al menos unas 25 causas de ACV. Like. Hello. ¿Alguno cuénteme algo? ¿Una migraña será? A ver qué otro les ayudo. ¿Qué más puede darle a uno cosas que parezcan una ACV? Una convulsión, claro. Acuérdense que un arresto del lenguaje o puede ser una convulsión o puede ser una ACV, ¿cierto? Y además recuerden la famosísima parálisis de Todd que a uno le da una crisis focal y queda con una hemiplegia. Eso es una ACV-like. Entonces, migrañas, convulsiones. Y les voy a decir una cosa, casi cualquiera de las enfermedades que afecten el cerebro pueden ser una ACV-like. Un tumor, una desmielización, una infección, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede uno ayudarle a saber si es el ACV-like o lo vascular? Pues la clínica, ¿cierto? En primera medida ya miraremos algunas otras cosas. Entonces, vamos a ver la clínica. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza, de media cabeza, con náuseas, fonofobia, fotofobia, ¿sí? Y me da un déficit sensitivo del hemicuerpo izquierdo, pues lo más probable por clínica es que sea una migraña, ¿cierto? Y ese sería un ACV-like. Y la otra cosa que después uno se pregunta, aparte de esta clínica, es, bueno, este paciente tiene unos síntomas, ¿será que estos síntomas se corresponden con la afectación de una área particular de una arteria en el cerebro? Entonces nosotros ya como conocemos muy bien, sabemos que uno puede tener infartos de la arteria cerebral anterior, de la cerebral media, de la cerebral posterior, ¿cierto? Que podemos tener ACV de la basilar, que tenemos unas causas específicas, por ejemplo, cuando hay una ACV de la arteria recurrente de Hebner, que también podemos tener específicos ACVs lacunares cuando tenemos alteraciones en las arterias perforantes, en las venas de candelabro. Entonces, clínicamente uno también tiene que decir si el territorio vascular que piensa uno que está alterado se compadece con la clínica. Entonces, uno no puede decir que yo creo que tiene una cerebral anterior, pero el paciente está ciego. Esperen un momento, algo pasó y esto no me cuadra. Entonces, es muy importante que cada vez que uno se enfrente a esto, debería pensar cuál es el territorio vascular comprometido. Y por otro lado, es que por más de que todavía sepamos, necesitamos averiguar cuál es el mecanismo que está produciendo esta clínica, si es isquémico o hemorrágico. Y eso pues básicamente en primera medida y como primera guía de práctica clínica que vamos a ver al final, nosotros utilizamos una tomografía de cráneo simple que nos va a permitir observar si hay isquemia y hemorragia. Entonces les quiero mostrar algunas cosas que le van ayudando a uno en este diagnóstico diferencial de saber si en realidad el paciente que le llega a uno tiene una enfermedad cerebrovascular. Entonces, uno es la historia clínica. Entonces, vamos a mirar este paciente. Yo les cuento, esta es una paciente de 38 años de edad que consultó al servicio de urgencias porque refirió dolor retrocular del lado derecho con alteración en los movimientos, con dolor cuando movía los ojos y con pérdida de la agudeza visual. Y esa es la foto del fondo de ojo. ¿Ya alguien si vio qué es? ¿Me cuentan qué es? Ese fondo de ojo corresponde a qué? Con esta manchita rojo cereza. ¿Cómo? Bueno, pues esa es la famosísima oclusión de la arteria central de la retina. Aquí tenemos dos pacientes. Cuando uno ve esta mancha que está aquí, que es la mancha rojo cereza, con el nervio óptico, bueno, eso es típico de los pacientes que presentan. Y eso es una ACV. O sea que esto, que llega un paciente con esta clínica, habría que pensar, hacerle un muy buen fondo de ojo, ver si tiene esto,
e inmediatamente activar un código de ACV porque este paciente le podemos salvar la visión. Entonces ya sabemos que la clínica es súper importante, es probablemente la herramienta que todos tenemos más a la mano y que es posiblemente la que va a dirigir la mayoría de los esfuerzos en diagnóstico y tratamiento. Por otro lado, siempre vamos a tener, y más en un hospital como el de nosotros, las herramientas de radiología, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirven? Pues si tenemos isquemia o hemorragia, también nos van a ayudar a decir si es una ACV-like y ya miraremos algunos casos. Nos van a hablar un poco de qué tan grande es el compromiso en el momento que hagamos la imagen, de la forma, porque recuerden que si uno tiene por lo menos ataques isquémicos, vamos a tener esa forma triangular o piramidal, qué tan extenso o qué tantas ramas pueden estar comprometidas. Podemos además, con las nuevas técnicas de difusión, saber la severidad de la enfermedad, el área de penumbra y el área de isquemia. Y esto particularmente quiero que lo recuerden para los pacientes que, por ejemplo, tienen ACV del despertar, que en donde no tenemos claridad de cuánto tiempo de evolución lleva la enfermedad, si vemos un desacople entre el flare y la difusión, podemos aún ofrecerle el tratamiento trombolítico a estos pacientes. Y aquí les voy a mostrar uno. A ver, ¿qué me dice que tiene esa tomografía del hospital? ¿Qué les parece esto? ¿Cómo se llama esto? Bueno, por si no lo recuerdan, esta es la famosísima arteria cerebral hiperdensa o el signo de la cuerda, signo hiperagudo de ACV. Aquí en otra tomografía también la tenemos de mi colección particular. ¿Cierto? Pero el tag le dije que las imágenes nos sirven para muchas cosas. En este caso, estos dos son isquémicos. Aquí lo que tenemos es un ACV hemorrágico gangliobasal del lado izquierdo y también nos puede mostrar en otros casos, por ejemplo, en un paciente que tiene un ataque cerebrovascular, que lo que tiene es una hemorragia y lo que tenemos es una hemorragia subaracnoidea. Ustedes aquí observan muy bien cómo a nivel de todas las cisternas tenemos esta hiperdensidad que es compatible con una hemorragia subaracnoidea. Bien, pero también podemos ver otras cosas que nos dicen, mire, esto no es una ACV, como por ejemplo en este caso de una paciente que consulta por un cuadro hemimotor del lado derecho con síntomas disfásicos y alteraciones comportamentales, donde claramente lo que observamos es una lesión que está calcificada, que produce mucho edema y que es compatible con una tumoración. O por otro lado también podemos ver pacientes que lo que cursan es también en este caso una persona de edad que tiene mayor de 70 años, que cursa con un déficit en el motor del lado izquierdo que progresivamente se ha deteriorado y lo que tiene claramente, ustedes lo pueden observar aquí, es un hematoma subdural. ¿Sí? Ustedes ven incluso la pérdida aquí de todo lo que es el lóbulo de la ínsula y cómo hay un edema cerebral importante. Entonces, lo primero que vemos es la clínica nos ayuda y a partir de la radiología podemos también tener una herramienta muy importante para ver si en realidad tenemos un ataque cerebrovascular. Yo les decía que de pronto ahora lo más importante es buscar esto que hay acá. Busquemos si hay coágulo, si hay penumbra, dónde está el centro del infarto y qué podemos hacer. Esta es una representación de qué es lo que esperamos en este caso, por ejemplo, un compromiso de la arteria cerebral media, donde en el área que ustedes ven en azul claro es el área central que ya entró en isquemia, es decir, tenemos menos del 20% de la perfusión cerebral, pero el resto, ¿cierto? Que es lo que vemos acá, es un área que está en penumbra que aún puede salvarse. Y es probable que con el tiempo, y que es lo que hasta ahora vamos haciendo, que estamos buscando más que decir que lo que se murió, es decir, qué podemos salvar y cómo podemos dejar al paciente en las mejores condiciones posibles. Ahora, resulta que tenemos a la mano, en el hospital también, herramientas imagenológicas que nos ayudan en primera medida a ver si sí hay una ACV y esto es hablando básicamente con la difusión del DWI. Entonces yo, a ver, les cuento a alguno al que le guste más la radiología.
si me dice en ese T2, ¿sí? En imágenes de resonancia magnética cerebral, si observan alguna alteración. ¿Es normal o es anormal esa secuencia de T2 en un paciente que está bajo sospecha de enfermedad cerebrovascular? Si alguno le ve algo, muy bien. Parece que no se ve no se ve como mayor y evidentemente la primera lectura en en ese T2 pues no se ve nada, pero fíjense la gran diferencia que hay cuando utilizamos la difusión. E incluso vemos un paciente que aparentemente tenía era como una IT, ustedes observen que tiene compromiso del lado derecho, si ven aquí el infarto, pero también del lado izquierdo. Miren, aquí también se alcanzan a ver el cursor ahí. Ustedes observan que este es un paciente que tiene una enfermedad multiinfarto. Y aquí tenemos la perfusión, donde además también claramente observamos la coherencia de esta hiperintensidad con esta intensidad que nos revela claramente las áreas isquémicas que ha tenido este paciente. Entonces, la clínica ayuda. Les muestro aquí otro caso, también una secuencia con información T2 de una resonancia magnética. Ustedes observen como cuando hacemos las secuencias de difusión podemos observar lesiones gangliobasales. Aquí ustedes ven compromiso del caudado, el compromiso del tálamo, y hacia la parte frontal una isquemia que alguno podría decir con alguna experticia que aquí sí se veía un poco más hiperintenso este surco y que probablemente aquí donde le estoy mostrando el cursor se había una imagen de lesión de la cabeza del caudado y del tálamo. Pero evidentemente lo que sí es cierto es que miren cómo también hacia la región posterior tenemos isquemia y vemos que hay un compromiso múltiple que evidentemente nos muestra que las imágenes de resonancia magnética con estas técnicas de difusión nos ayudan a observar y hacer mucho más claro qué es lo que ocurre en el estudio de estos pacientes. Entonces, obviamente, para el infarto agudo, la sensibilidad a la tomografía está en un 0,39%, pero miren que con las secuencias de EWI en la resonancia nos sube a 0,99. Es decir, que hoy ya casi podemos decir, mire, con una resonancia bien hecha y con estas secuencias de difusión, es muy improbable que se nos pase una enfermedad cerebrovascular. Y obviamente, con otras técnicas de radiología, como en este caso una arteriografía, podemos observar pacientes que tienen aneurismas cerebrales. Esta es una arteriografía que ustedes observan, este aneurisma muy fácil de identificar, pero en ese mismo orden de ideas también podemos tener imágenes de reconstrucción tridimensional, como las que tenemos también en el hospital, con un angiotac que nos puede mostrar igualmente los aneurismas o algunas imágenes de los pacientes que van a angioresonancia que también nos pueden mostrar parte de esta vasculatura cerebral y nos permiten observar cosas como estos que hemos visto aneurismas y también, como vamos a ver más adelante, un poco de la parte venosa que también obviamente hace parte de lo que es el ataque cerebrovascular. Entonces, bien, tenemos la clínica, la TAC, para que ustedes tengan información nueva, se han buscado muchos biomarcadores séricos, la proteína SB100, la proteína glial, el MMP29, que son proteínas que en plasma podemos observar y que se están estudiando en los pacientes con enfermedad cerebrovascular. La mayoría de estos estudios se han hecho básicamente mostrando cómo estas proteínas se aumentan o en el líquido cefalorraquídeo o en el plasma y que esto puede correlacionarse con la severidad de la enfermedad o del ataque cerebrovascular. Por supuesto, esto lo tenemos desde el punto de vista de investigación y en este momento para la práctica clínica no se están usando. Y aquí vuelvo a hacer otra cuña. A ver si esta sí me la contestan. ¿Existe una ACV como isquemia global? Sí, no y por qué. A ver quién me cuenta si hasta aquí les he dejado algo del mensaje de la isquemia global. ¿Sí o no?
Alguno cuénteme, ¿sí o no? Dígame, ¿existe la ACV como una isquemia global? No, Doc, No. creo que Cuénteme no. por qué no. Muy bien, bueno, la respuesta es que el ACV no es una isquemia global. ¿Y cuál es la explicación? Porque el compromiso es de una sola arteria, no, no las, Eh, pues no sé. Exactamente. Hemos dicho desde el principio que el ACV es un compromiso focal. ¿Y esto por qué? Miren, veamos este caso con una imagen de resonancia magnética. Miren, los mecanismos fisiopatológicos, ¿cierto? Que ocurren, por ejemplo, en un paciente que tiene un daño o una lesión por inmersión, por intoxicación con CO2 o incluso por una misma pésima perfusión, por una pérdida de conciencia que lo lleve a una parada cardiorrespiratoria, son completamente diferentes a lo que pasa cuando ustedes obstruyen una arteria. Entonces, mire, este es el caso de una paciente de una inmersión. Pues aunque ustedes no lo crean, todo esto blanco son isquemias. Y es un paciente que, por supuesto, desde el punto de vista de mortalidad, va a tener un mayor compromiso. ¿Aquí qué hay? Pues si ustedes tienen una hipoxia o una disminución de la perfusión cerebral global, pues no va a tener nada que hacer todas las herramientas que tiene el cerebro para defenderse, como tener las colaterales, como tener el polígono de Willis, como tener etcétera, otra serie de mecanismos que nos defienden cuando hay una obstrucción cerebral. Entonces, cuando es global, todo el cerebro entra en daño y entonces una ACV por una isquemia global no dice tiene una ACV por una inmersión, no, lo que tiene es isquemia global que es diferente. Los pacientes con enfermedad cerebrovascular pueden tener una mortalidad entre el 12 al 18%, en tanto los pacientes con isquemia global, que no es una ACV, van a tener incluso mortalidad por encima del 70%. Bien, nuevamente veamos por qué se limita el ACV al cerebro, la médula y la retina. La explicación es muy bonita, ustedes acuérdense en las primeras semanas de gestación, cuando tenemos la creación del tubo neural, todo esto es ectodermo y por supuesto las vesículas que van a producirnos los hemisferios cerebrales, los ganglios de la raíz dorsal, la médula espinal, el cerebelo, el tallo cerebral y toda la retina vienen del mismo lado. Es decir, incluso ahora decimos que el segundo par craneano lo entendemos hoy más como una prolongación encefálica y de hecho ustedes ven que los pacientes que tienen la enfermedad típica del sistema nervioso central desmielinizante como la esclerosis múltiple, uno de sus principales síntomas es la neuritis óptica. Uno me preguntará, bueno, pero ¿cómo así si la neuritis óptica es de un nervio y la esclerosis múltiple hace relaciones a desmielinización del sistema nervioso central? Porque es que la prolongación del segundo par es, al igual que la del primero, más característica de lo que es el cerebro por estas capas de ectodermo y por la formación. Entonces, no olviden que ACV cerebro con los hemisferios, la médula espinal y la retina. Ahí está la explicación clara de por qué tenemos esta parte. Bueno, entonces miren aquí muy interesante, les quiero mostrar una imagen de un paciente con una emergencia hipertensiva que hizo una lesión del tallo cerebral y esto pues obviamente produce unas alteraciones muy importantes y esto es una ACV claramente. Bien, entonces hemos dicho que la clínica, la radiología nos ayudan mucho a definir si es una ACV, sobre todo con las características que hemos definido hasta aquí. Pero ojo, nosotros también tenemos unas presentaciones atípicas que sí son ACV. Por ejemplo, esta paciente tiene 38 años, cursa con dolores de cabeza a repetición, ¿sí? Y ingresa al hospital porque tiene, además de un proceso crónico de deterioro neurocognitivo con un perfil de tipo disejecutivo, empieza a tener episodios de desconexión. Y esta es la resonancia. ¿A alguien se le ocurre decir
qué enfermedad tiene ella? Es una enfermedad que además la tenemos mucho aquí por un lado de los paisas que tienen la mutación. Este es el famosísimo CADASIL o arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Entonces, estos pacientes estudian con el NOSH3 y esto sí es un ACV, sin lugar a dudas. Pero hay otras presentaciones atípicas que no son ataque cerebrovascular. Y tenemos la imagen que ustedes ven a la izquierda, que es lo que es un MELAS, que es una encefalopatía mitocondrial que pues se produce con estas imágenes muy típicas de isquemia occipitales y una que vemos con los doctores de UCI con una frecuencia altísima que es la famosísima encefalopatía posterior reversible. Entonces, esto fisiopatológicamente no es una ACV, aunque sí es una isquemia del sistema nervioso central. Por eso ustedes ven que a muchos pacientes que tienen este tipo de presentaciones, nosotros le estamos poniendo nimodipino digamos, el estudio que hacemos y los tratamientos a largo plazo, pues difieren porque eso no es una ACV. Sí son isquemias y por eso también las manejamos con antiagregantes, pero tenemos que hacer otro tipo de cosas porque aquí también hablamos de la reacción de la vasculatura cerebral, por ejemplo, en ese caso de PRES, en este caso como por una emergencia hipertensiva. Bueno, otra de las cosas que son muy importantes tener en cuenta respecto a la enfermedad cerebrovascular es que existen con una frecuencia altísima los llamados previamente como infartos o isquemias silentes, que hoy las conocemos mejor como infartos subclínicos, porque el silente es que dice que, mire, nunca sentí nada, yo no sé cómo me va a decir que yo tuve infartos antes, ¿no? Y en realidad, mira, ahí tenemos en esta publicación de Stroke pacientes con claros eventos previos que aparentemente habían pasado sin ninguna preocupación para el paciente. Y digamos, en la práctica diaria los vemos, que son pacientes que llegan o por cualquier cosa y se les hace una resonancia y les encontramos este tipo de hallazgos, o pacientes que tienen ya una enfermedad cerebrovascular establecida aguda, en el cual las imágenes nos muestran que además de la etapa aguda, tienen este tipo de alteraciones. Entonces, cuando uno hace ya juicioso la historia clínica, empieza a darse cuenta que evidentemente ha habido algún síntoma. El síntoma puede haber sido unos episodios que pueden ser de un vértigo transitorio, de una inestabilidad transitoria, que ha tenido tinnitus, algunos pacientes con pérdida visual, episodios de hemipoestesia, arrestos del lenguaje, cefaleas con cambio de patrón, etcétera, etcétera. Y cuando uno ya empieza a hacer la correlación entre esos síntomas, ya dice, bueno, sí, el paciente sí tenía síntomas y por eso es que los llamamos más que silentes subclínicos. Entonces, ojo, la enfermedad de los pacientes con infartos subclínicos desde el punto de vista práctico debe entenderse como enfermedad cerebrovascular y estos pacientes van en el mismo orden de ideas a los mismos estudios que los pacientes que tienen un ataque cerebrovascular agudo. Aquí tenemos otros pacientes que tienen mínimos de estas isquemias subclínicas. Bien, aquí en esta publicación de Stroke, muy interesante que hacemos la diferencia entre lo que es claramente, como estamos viendo aquí señalando el cursor y la flecha, una isquemia lacunar versus lo que son los famosísimos espacios de Virchow-Robbins que nos ven mencionando con frecuencia, que son algunas invaginaciones de las meninges y esto es básicamente líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Muy bien. Rápidamente mostrarles aquí los hallazgos que hay de estos infartos subclínicos, que obviamente los vemos más frecuentes con la resonancia magnética. Observen cómo en la población general encontramos hasta casi el 30% de prevalencia de estas isquemias en la población general, en cuanto con un ACV agudo entre el 10 y el 33% en la tomografía y hasta el 57% en un ACV agudo
con la resonancia magnética. Entonces, es que lo que vemos es que generalmente, y esta es una de las cosas que debe quedar hoy de enseñanza, es que los pacientes que llegan con un ataque cerebrovascular agudo, en más de la mitad de los casos ha tenido infartos subclínicos que pudieron en un tiempo anterior haber avisado y haber evitado que ocurriera esto. Por eso es tan importante que ustedes tengan siempre en la cabeza que cualquier déficit focal debe ser estudiado. Bueno, entonces, supongan ustedes que están en su práctica clínica común y corriente y les llega un paciente de reumatología que le tiene una artritis reumatoidea y le da el dolor de cabeza y alguien dijo, hagamos una resonancia y apareció con eso. Entonces, bueno, en la cabeza pues tiene enfermedad cerebrovascular, hay que buscar qué está pasando. Pero en la cabeza también tiene que tener, tener esto, tener un infarto subclínico, cambia el pronóstico del paciente. ¿Y en qué lo cambia? Que cuando ustedes tienen un ACV subclínico, el riesgo de hacer un ACV mayor se duplica o se cuadriplica, particularmente en mujeres, porque son más frecuentes entre el 30 y el 40%, además de que les cuadruplica el riesgo de ACV, les duplica el riesgo de demencia y se ha mostrado cómo muchos pacientes que tienen angiopatía amiloide, ¿cierto? Se presentan con este tipo de eventos subclínicos. Aquí hay una microfotografía del el amiloide, ¿cierto? Que se da en la angiopatía amiloide, que es exactamente el mismo amiloide de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, obviamente ustedes entenderán que cuando ustedes tienen estos depósitos de la proteína amiloidea, la arteria se vuelve dura y esto pues favorece más la posibilidad de tener microhemorragias e isquemias y muchos de estos se pueden comportar como infartos subclínicos. Entonces, ojo, tener estos infartos subclínicos tiene que dejar en la cabeza que se relaciona con un cambio importante en el pronóstico, lo que obliga a todo el mundo a intervenir sobre todos los factores que son causantes del ataque cerebrovascular. Pasemos ahora a la parte hemorrágica. Entonces, hablemos un poco a profundidad de lo que son las hemorragias cerebrales o hemorragias intracerebrales, que las podemos ver en muchas presentaciones. Aquí la que ven con la flecha roja, que es muy típica de un paciente con una emergencia hipertensiva que tiene una hemorragia intracraneana a nivel del tálamo, con migración, perdón, con compromiso ventricular, con drenaje a ventrículos, incluso ustedes lo ven aquí en este lado. También podemos ver pacientes que se comportan a largo plazo, ¿cierto? Con hematomas muy importantes. Aquí vemos en una secuencia ferromagnética cómo en la sangre se ve hipointensa en este paciente. ¿Ok? Bien, entonces el ACV hemorrágico, pues obviamente tiene unas causas diferentes en la mayoría de los casos a los pacientes que tienen la parte isquémica. Y el paralelo de la enfermedad cerebrovascular isquémica con infartos subclínicos también tiene su presentación con las microhemorragias. Y estas son las que se ven, miren, cada uno de esos punticos, tal vez algunos de ustedes muchas veces les he mostrado, miren, lleno de hemorragias cerebrales. Estos también son infartos o isquemias por microhemorragias. Entonces, todo esto es ahí, lo que ustedes ven básicamente es la hemoglobina, el material ferropénico que se ve exactamente ahí, y esto también es enfermedad cerebrovascular, por supuesto, de tipo hemorrágica, y esta particularmente que les muestro en estas diapositivas es de angiopatía amiloide. La otra cosa muy frecuente de ataques cerebrovasculares hemorrágico son los pacientes que llegan a urgencias con cefaleas supremamente intensas que comprometen el estado de conciencia, muchas veces comprometen o pues, se presenta con un examen neurológico bastante deteriorado, con compromiso del Glasgow, con alteración en los nervios paraescaneanos, y ustedes claramente aquí observan que es un paciente que tiene hemorragia cerebral, muy probablemente de etiología aneurismática. Entonces, se buscan las guías de qué se debe hacer. Entonces, si llega un paciente con dolor de cabeza intenso, con estas características, pues la indicación
que podría darse de una punción lumbar para mirar si hay sangre. Sin embargo, hoy sabemos que probablemente una resonancia magnética puede ser un método menos invasivo y que probablemente nos va a descartar en un 100%, 99% si hay una hemorragia, y en muchas razones preferimos pasar a la radiología que hacer la punción lumbar. Muy bien, entonces hemos visto la enfermedad cerebrovascular aguda de tipo isquémica en sus presentaciones, cómo es la clínica, cómo es la radiología, cómo debe interpretarse, por un lado. Por el otro lado, también hemos visto cómo hay algunas características específicas de la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico, todo esto de características arteriales, pero también tenemos el paralelo con lo venoso. Aquí les muestro una paciente que consultó por dolor de cabeza, diplopia, visión borrosa y una cefalea muy, muy, muy intensa, por lo cual consulta, le tomaron esta tomografía contrastada con el famosísimo signo del delta o la tórcula de Erófilo, donde ustedes observan cómo este seno longitudinal está completamente trombosado. Y esto también es enfermedad cerebrovascular. De una manera un poco más compleja, a veces observamos estas microtrombosis venosas corticales, ya esto se necesita tener un poco más de experiencia, y en varias ocasiones hemos visto este tipo de eventos. Aquí nuevamente tenemos el signo del delta o tórcula aerófilo, aquí está ampliada. Ustedes observan ahí el coágulo que obstruye parcialmente el seno. Pero también en algunas imágenes observamos otras más pequeñas, aquí con la gran vena de Gardeno que está obstruida. Aquí la ven y aquí el seno transverso donde ven un coágulo y aquí también observan la obstrucción. Entonces, obviamente aquí con la radiología nos ayudamos mucho y esta enfermedad, la trombosis de senos venosos, pues evidentemente se ha cuadruplicado en el diagnóstico desde que contamos con este tipo de herramientas. Y obviamente cada día pues es más frecuente en estos pacientes. Por supuesto, hay que estudiarle las causas que son un poco diferentes porque normalmente esta se asocia a más episodios de hipercoagulabilidad o autoinmunidad que la enfermedad cerebrovascular isquémica que hemos visto de tipo arterial. Aquí observamos una imagen de una arteriografía por resonancia magnética donde está amputado completamente el seno transverso. Un diagnóstico bastante fácil de observar desde el punto de vista imagenológico de un paciente con este tipo de patología. Y obviamente no me puedo quedar sin recomendarles que es imperdonable que uno tenga un paciente con enfermedad cerebrovascular con síntomas visuales y no le hagamos un fondo de ojo. Ustedes observan aquí lo que es también unas obstrucciones arteriales con estas hemorragias en llama, los infiltrados algodonosos, papiledema. Esto también es enfermedad cerebrovascular. Y ya para terminar y no aburrirlos más, pasemos a la parte de la guía de las cosas interesantes que se han mostrado en Colombia respecto a nuestra guía del 2015. Entonces, aquí vamos a hablar rápidamente para recordarles respecto a la calidad de la evidencia disponible en Colombia, al juicio y a sus características. Entonces, vamos a hablar si la calidad de la evidencia es muy baja, si es moderada o si es alta. Entonces, podemos hacer que tiene recomendación A, B, C o D. Y si la fuerza de la recomendación es fuerte a favor, que se recomienda hacerlo, débil a favor, que se sugiere hacerlo, débil en contra, se sugiere no hacerlo, fuerte en contra, no se recomienda hacerlo, y un par de puntos de buena práctica clínica que son las experiencias de los desarrolladores de la guía que nos permiten decir si podemos hacer una intervención o no. Entonces, miremos pues. La pregunta sería, ¿cuáles son los estudios diagnósticos que permiten confirmar la presencia del ataque cerebrovascular isquémico agudo en los pacientes mayores de 18 años? De acuerdo a lo que hemos mencionado aquí, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Quién me cuenta entonces qué estudios? TAC de cráneo inicialmente. Y si no se Entonces, puede confirmar, resonancia.
Entonces, uno serían los imagenológicos, perfecto, ya vamos a hablar de eso. ¿Y qué otros estudios le vamos a hacer? De entrada, sobre todo los que están en urgencias. Si hay alguien de urgencias, cuénteme qué más. Que además siempre lo hacen, ¿no? Eso ya lo tienen en el chip, pero cuénteme pues para que no suene esto un solo, en una sola vía. Si hay alguien de urgencias, ¿qué otra cosa ustedes les piden ahí de entrada? Bueno, entonces contestemos esto. Se recomienda a los pacientes con déficit neurológico focal agudo, sugestivo de ACV. Quiere decir que ustedes ya hicieron el juicio clínico de que esto no es un ACV-like, sino un ACV. Entonces, glucometría, por supuesto, sodio, potasio, calcio y cloro. Fuerza de la evidencia fuerte a favor, calidad de la evidencia muy baja, pero entonces fuerte a favor, hay que hacerlo. Y eso lo hacen ustedes de entrada a todo el mundo. Electrocardiograma, fuerza débil a favor, con evidencia muy baja, también lo hacen muy frecuentemente. ¿Esto es para qué? Básicamente para revisar si el paciente tiene arritmia, particularmente buscando una fibrilación auricular. Bueno, ¿cuáles otros estudios? Entonces vamos al TAC o el DW por resonancia magnética. Entonces, como me contestaron previamente, sí, muy fuerte la evidencia a favor, aunque la evidencia es muy baja en cuanto a calidad, pero obviamente la fuerza es muy, muy a favor porque hemos visto cómo la TAC y particularmente las imágenes por difusión de la resonancia sí que nos ayudan para el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, claramente, entonces, el electro, los electrolitos y la neuroimagen. Marcadores séricos, ¿ustedes qué creen? ¿Qué dirá la guía de los marcadores séricos? Pues nada, porque les dije que no, eso es solo para investigación. Fuerte en contra, entonces no se recomienda calidad de la evidencia muy baja. ¿Qué opinan de la troponina? Los de urgencias, si hay alguien de urgencias, cuénteme, bueno, o el que quiera. ¿Le pedimos troponina a todo el mundo? Con una ACV, que lo hacen a veces. Fuerza débil a favor, entonces no se recomienda mucho, con una calidad de evidencia muy baja, siempre y cuando el paciente no tenga clínica de dolor precordial, ¿ok? Porque dicen, no, es que doctor Medina, mire, el paciente tiene una FA, ¿sí? Consulta por un dolor precordial, con disnea, con hipoestesia en el hombro y tiene un nivel del ST, pues evidentemente la cosa, si tengo una ACV sería diferente, pero en términos generales, si la clínica es sugestiva únicamente una ACV, no se recomienda. Ahora, si uno tiene la sospecha de ACV y no tiene disponibilidad de resonancia de TAC de cráneo, pues evidentemente se queda uno sin muchas herramientas para hacerlo. Y en este momento digamos, de la práctica clínica, da tristeza decir que sí hay muchos sitios que no tienen nada. Entonces es muy importante que si hay la sospecha, se remita y el paciente sea valorado, como hay muchas de las redes en el país que se están haciendo. Ok. ¿Cuáles son las escalas más efectivas para clasificar en términos de severidad el ataque cerebrovascular de origen arterial en la población mayor de 18 años? ¿Quién me contesta? El NIS. El NISH, exactamente. Entonces se recomienda aplicar esta escala que es el National Institute of Health Stroke Scale, que nos ayuda mucho. Aunque la evidencia es muy baja, es fuerte a favor. Por eso, realmente el esfuerzo que se ha hecho en estos 2 años y medio que llevo en el servicio del hospital es que sean con gran regularidad entrenado a los pacientes, los médicos en hacer el NIHS. Como les digo, no es fácil, ¿sí? Porque además, digamos, el valorar esta escala, primero necesita que uno tenga habilidades en el examen y segundo que hay que hacerlo rápido, ¿sí? Porque, digamos, si uno coge el papel y empieza a chulear y hacerle, venga, miremos a ver qué tanta la hemiplegia, empieza uno a hacerle todas las cosas, pues no, porque aquí necesitamos hacerlo rápidamente. Entonces, obviamente, la recomendación es para que todos quienes estén en urgencias se sigan recertificando en el curso. Con el doctor Moray les pueden pedir que les mande los contactos o las páginas donde uno puede entrenarse y es importantísimo.
Entonces, digamos que cuando se activa el código ACV siempre hay que hablar de eso y en piso, pues obviamente, seguramente con el tiempo vamos a tener el acceso a pacientes que van a empezar a hacernos enfermedad cerebrovascular aguda en paciente hospitalizado y que esté por otra causa que no sea una ACV. Y finalmente, es un punto de buena práctica clínica que todos los profesionales en salud involucrados en la atención de pacientes con ACV reciban entrenamiento para la aplicación correcta de la escala NIHS. Pero ojo, parte de este entrenamiento es lo que estamos haciendo hoy, familiarizándonos un poco más o recordando lo que es la enfermedad cerebrovascular. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas y seguras, diferentes a la recanalización arterial para tratamiento inicial del paciente con ataque cerebrovascular? Entonces, hay que monitorizar al paciente, fuerte a favor. Y ojo con esto, particularmente para los médicos de urgencias, no se sugiere modificar deliberadamente la presión arterial como parte del tratamiento de enfermedad cerebrovascular, excepto con el punto de buena práctica clínica que los pacientes que tengan tensiones mayores a 220, se les trate y no se les vaya a bajar más del 15% en las primeras 24 horas. Muchas veces, eh, cuando el paciente llega hipertenso, se está defendiendo y si lo bajamos de una, lo que vamos a hacer es que las áreas que van a estar en penumbra van a sufrir más. No se recomienda el control glicémico estricto con insulina de 72 a 135 como parte del paciente, del tratamiento de los pacientes. Obviamente, la evidencia es fuerte en contra. Sí se recomienda tener, obviamente, las glicemias bien. Se recomienda el uso de antiplaquetarios como parte del tratamiento de los pacientes. Por supuesto que sí, fuerte a favor la evidencia. Todos vamos a, paciente que llega hay que empezarle a dar aspirina. Lo mismo con la estatina, que es básicamente lo que ustedes hacen únicamente para recordarles. Y nosotros en el hospital que tenemos el programa más robusto en Caldas para la atención del paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica aguda, donde tenemos un equipo completo con el neurólogo, el intensivista, el urgenciólogo, los médicos de urgencias, las terapistas respiratorias, los médicos de piso, las auxiliares de enfermería y la jefe de enfermería que están comprometidos con el hospital y con el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular como parte integral de la atención de los pacientes en nuestro hospital, de lo cual, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos. Ya estamos casi en el año trombolizando 1 o 2 al mes, que pues, digamos, para hacer un inicio, vamos muy bien. Esperemos que con el tiempo el aumento de estos procedimientos sea logarítmico por supuesto, ojalá en el corto tiempo nos volvamos un poco más referentes tanto en la ciudad como en el departamento. Y la recomendación de hacer la trombolisis pues es fuerte a mayor. Bien. El uso de agonistas GABA, piracetam y manitol, fuerte en contra, ¿cierto? Digamos, en épocas anteriores usaban mucho manitol para bajar el edema cerebral, por supuesto, eso ya no se hace. La alimentación temprana con la sonda nasogástrica es fuerte a favor, con evidencia baja. ¿Y esto es por qué? Porque quien viene con disfagia severa es un paciente que probablemente va a tener muchas más complicaciones y que seguramente va a necesitar en el periodo corto que le demos alimentación enteral. La gastrostomía endoscópica percutánea temprana con fuerza débil a favor respecto a que muchos pacientes cuando empiezan a rehabilitarse pueden mejorar de su parte de su disfagia y en el equipo en conjunto con el neurólogo, con los médicos que están en la atención diaria del paciente, con
fonoaudiología y con gastroenterología. A veces hacemos esto, pero en el paciente que ya sabemos que va a quedar con un déficit deglutorio muy importante. Muy importante esto, y esto sí también en el hospital se está haciendo muy bien. Se recomienda el inicio temprano de la rehabilitación. Digamos, la guía dice en las 72 horas. Yo les enseño a mis estudiantes de la maestría y que les quede en la cabeza muy claro y se los comparto a ustedes también, que la rehabilitación empieza en el mismo momento en que uno presenta el déficit. Entonces, entre más temprano iniciemos rehabilitación, la neurorehabilitación, por supuesto, vamos a tener una respuesta mejor en los pacientes. Evidencia fuerte a favor. Muy bien. Guía del 2015. Perspectivas a futuro. Formemos equipos multidisciplinarios de ACV. Lo tenemos. Muy orgulloso de tener eso en el hospital, con un ensamblaje muy claro, con todos los actores eh, eh, presentes, con el equipo de medicina interna, con el equipo de UCI, con el equipo de radiología y con todos los profesionales, los médicos en piso, los médicos de urgencia que han permitido que hoy en día esa perspectiva en el futuro hoy sea una realidad en nuestro hospital. Las recomendaciones de hace época era disponibilidad de personal, la tenemos, red de atención prehospitalaria que se está trabajando, resonancia 1.5 Tesla que la tenemos, el código ACB y la inversión en el personal médico y paramédico, la cual hoy en día se está haciendo. Y la capacitación, como la que hoy estamos haciendo y como la que se hace con frecuencia en los médicos que se están certificando en la escala de NIHS. Los recursos tecnológicos, pronto tendremos la posibilidad ya de realizar terapia endovascular en los pacientes que así lo requieran. Esperemos que eso sea una realidad en los siguientes 6 meses. Bueno, pues eso era lo que quería compartirles, un brochazo a lo que es la enfermedad cerebrovascular. Espero haya sido de su agrado y ahí nos seguimos viendo en el hospital.